Shalom, amados, y bienvenidos a una nueva sección del programa Caminando en Obediencia. Aquí tu servidora Lisa Velázquez compartiendo con ustedes un poco del corazón de nuestro Padre, como es la Torá, para así juntos seguir caminando en obediencia y estudiar su palabra y nosotros poder conocer el corazón de nuestro Padre, su intención, sus mandamientos y cómo Él desea que nosotros nos conduzcamos. En esta sesión quiero aprovechar para continuar dándole las gracias a ustedes por su apoyo incondicional, por sus palabras de ánimo, de apoyo, de soporte. Gracias, un millón de gracias. Muchas veces nosotros hacemos esta labor y pensamos que quizás no estamos haciendo algo que puede impactar el corazón de muchas personas, y sí el Padre está haciendo que este programa llegue a muchas personas que están haciendo transición o están comenzando en las raíces hebreas, y de esto se trata esta serie de estudios que esta servidora está compartiendo con ustedes, que son estudios básicos para ayudarnos a conducirnos propiamente delante de nuestro Rey. Y caminando en obediencia ha nacido en el corazón del Padre a mi persona, específicamente ayudar o servir como puente para las personas que están comenzando en las raíces hebreas de nuestra fe. Así que, haciendo énfasis en cuanto al regreso de las raíces hebreas de nuestra fe, en esta ocasión quiero compartir con ustedes acerca del llamado de un discípulo. Esta clase o este estudio va a estar sumamente interesante, y siempre les invito y les encomio que por favor haga y tome sus notas, sus apuntes, pero también verifique todas las citas bíblicas que les estaré dando a continuación, para que usted mismo vaya estudiando las escrituras juntamente con nosotros, los maestros, que vez tras vez preparamos amorosamente estos estudios de bendición y de ayuda para todos ustedes. Así que vamos a comenzar. El llamado de un discípulo. Vayamos a Mateo capítulo 28, los versículos 19 y 20, que dice: por lo tanto, vayan a ser discípulos a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre, y enséñeles a obedecer todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la época. El llamado de un discípulo. ¿Qué se requiere para ser discípulo del Mesías? Esto es una pregunta bastante seria y llena de compromiso, diría yo. Vamos a comenzar. Vamos a aprender cuáles son los puntos importantes acerca del supremo llamado del discípulo, cómo era una parte del aprendizaje y la vida judía en los días de los apóstoles. Porque sí, los apóstoles eran judíos y Yeshua era judío. Así que necesitamos estudiar este concepto. Ser discípulo de Yeshua requiere al creyente asumir los mandamientos de Dios y aprender a identificarse con la tierra, la gente y las escrituras de Israel. Algunos puntos importantes que quiero recalcar con ustedes es que el discípulo es el arte de la imitación, que el discipulado es una relación entre discípulo y maestro, o estudiante y maestro, y el discípulo incluye la instrucción de la Torá. Que el ser discípulo de Yeshua es un llamado muy alto y difícil, no es color de rosa. Acordémonos que estas expresiones que muchas veces secularmente nosotros utilizamos, a veces no pensamos en ellas, pero si usted analiza una rosa así de hermosa que es, con todo su esplendor, en el tallo siempre tiene unas espinas, y para nosotros poder recogerla del arbusto de rosa, siempre vamos a tener marcas en nuestras manos. Con esta analogía quiero comenzar este estudio. ¿Qué es un discípulo? Preguntamos, o surge la pregunta. Discipulado es una institución bien establecida en la cultura judía. En hebreo, la palabra para discípulo es talmid, que significa estudiante o un discípulo, porque ya un discípulo es un estudiante. Para muchos cristianos, la palabra discípulo es un término religioso que describe a los 12 que originalmente siguieron a Jesús. Probablemente la mayoría de los cristianos no se asocian ellos mismos con ser discípulos de Jesús.
Sin embargo, la palabra discípulo viene del griego Strong G3101, macetes, y significa alumno, principiante y estudiante. Vamos a ver el arte de la imitación. Lucas capítulo 6, vaya conmigo, y verso 40 dice: un discípulo no está por encima de su maestro, sino que cada uno, cuando esté completamente entrenado, será como su maestro. Así que el discipulado es el arte de la imitación de su maestro, y este es el texto base. Primera de Juan capítulo 2 versos 5 y 6 dice: pero si alguno hace lo que él dice, entonces verdaderamente el amor por Yahweh ha llegado a la meta en él. Por esto estamos seguros que estamos unidos con él. ¿Quién es este él? El Mesías. Una persona que declara que está continuamente en unión con el Mesías debe conducir su vida en la forma que él lo hizo. Tenemos que imitar a Yeshua. Él sí guardó la Torá siempre, no parcialmente, ni temporalmente, ni a conveniencia, ni cuando él quiso, sino en todo momento. Y nosotros tenemos que hacerlo si decimos que le amamos. Interesante, ¿no? Vamos a ver esta relación que hay entre un discípulo y su maestro, y vamos a comparar las diferentes relaciones comunes que muchos conocemos. Por ejemplo, entre el maestro y el discípulo, que en este caso es un estudiante, la relación también se puede comparar entre su señor y un esclavo. Y la base bíblica para esta relación se encuentra en Mateo 10:24, que dice: un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su amo. También podemos comparar la relación que hay entre el padre y un hijo, ya que el padre sirve como maestro y el hijo como su discípulo. Y la base bíblica para esta relación podemos tomar el texto de 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 2, que dice a Timoteo: mi querido hijo. Este es Pablo hablando a Timoteo. Inmerecido favor, misericordia y shalom de Elohim el Padre y del Mesías Yeshua, nuestro Adón. ¿Por qué Pablo llama a Timoteo mi querido hijo? Haciendo la comparación entre un padre y un hijo con maestro y estudiante. La relación común del matrimonio, en este caso, sobrecae la responsabilidad del maestro sobre el esposo y la esposa como el estudiante. Y la base bíblica está en Efesios capítulo 5, versículo 23. Porque el esposo es la cabeza de la esposa, no al revés. Tal como el Mesías es la cabeza de la congregación. Él mismo es el que mantiene al cuerpo seguro. Si dentro de la relación matrimonial existe este orden, entonces la relación tendrá un orden seguro. Dedicación y lealtad. Los discípulos desarrollan absoluta dedicación y lealtad por sus maestros. Por ejemplo, comparándolo con la relación que había entre los dos profetas Elías y Eliseo. Segunda de Reyes capítulo 2 verso 2 dice: y dijo Elías a Eliseo: por favor espera aquí, porque Yahweh me ha enviado hasta Beitel. Pero Eliseo dijo: como Yahweh vive y como tu alma vive, yo no te dejaré. Así que ellos descendieron a Beitel. Los hijos de los profetas formaban parte de una escuela en conjunto de discípulos reunidos alrededor de un profeta reconocido, como lo fueron los profetas Elías y Eliseo. Estas compañías de profetas estaban localizadas a lo largo de la nación para ayudar a contener la decadencia espiritual y moral que comenzó bajo el gobierno de Jeroboam en Israel. Los estudiantes en Betel fueron testigos oculares de la sucesión del ministerio profético de Elías a Eliseo. Entonces, vamos a Juan capítulo 6 y verso 68, que dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna. Entre su discípulo y su maestro. Había reconocimiento aquí. El discípulo desarrolla una conexión con su maestro. Esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 10, verso 20.
Ustedes temerán a Yahweh su Elohim, le servirán, agárrense de él y juren por su nombre. Esta palabra agárrense viene del hebreo 6292, o si quiere cotejarlo con 1629, cualquiera de estos dos números, porque está aquí incorrectamente escrito, me disculpan por este error gramático, viene de la palabra hebrea dabak, raíz primitiva que significa asirse o adherirse, figurativamente agarrar, por persecución, apegarse, juntar, ligar, apegar, seguir, trabar o unir. Que entonces, ¿qué implica agarrarse de su maestro según Deuteronomio 10:20? Vamos a verlo ahora. El discípulo se aferra a su maestro, que a su vez el maestro, practicando la justicia del Eterno, se aferra a Yahweh, y Yahweh se conecta al discípulo por medio del maestro justo que está haciendo la voluntad de Yahweh. Entonces implica asociarnos con hombres sabios para estar siempre en su compañía y unirse a ellos en todas las formas posibles de la comunión, como por ejemplo en el caso del discipulado en los tiempos de Yeshua, así se practicaba, en comer, en beber, en asuntos de negocio, a fin de que podamos tener éxito a llegar a ser como estos hombres sabios y justos en relación con su modelaje y comportamiento y adquirir verdaderas opiniones de su palabra. Si usted se aferra a un maestro que es injusto, usted va a ser un discípulo injusto. Pero si usted se aferra a un maestro que está caminando en orden de la Torah, que está guardando los mandamientos de nuestro Padre, que está dando frutos de obediencia, entonces su testimonio, el testimonio de este hombre justo, lo va a inspirar a usted a seguir o a imitar lo mismo que él está haciendo. Que lo que él está haciendo son los mandamientos del Padre, o ejecutando la palabra establecida por el Padre en su propia vida personal. Nosotros nos aferramos a Dios a través de Yeshua, su Hijo, nuestro Mesías. Juan capítulo 14, versos 6-7 dice: Yeshua dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Porque me han conocido, también ustedes conocerán a mi Padre. De ahora en adelante, ustedes sí le conocen, de hecho, ustedes le han visto. No quiere decir aquí que Yeshua es el mismo Padre, sino que él estaba haciendo la voluntad del Padre, por tanto estaba representando a su Padre. O sea, haciendo lo mismo que el Padre en los cielos, lo estaba ejecutando en la tierra. Era como si el Padre estuviese presente en la persona de su Hijo. Yo no sé si ustedes me entendieron la aplicación. ¿Ok? Vamos a seguir. Juan 14, 20 y 21 dice: cuando aquel día llegue, ustedes sabrán que yo estoy unido con mi Padre y ustedes conmigo y yo con ustedes. Todo el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me revelaré a mí mismo a él. Vamos ahora a pasar a cuáles son los 4 deberes de un discípulo. En el judaísmo del primer siglo, el discípulo de un sabio tenía 4 principales tareas que realizar. Primero, tenía que memorizar las palabras del maestro. Segundo, aprender las tradiciones del maestro. Tercero, imitar las acciones de su maestro. Y cuarto, enseñar a otros discípulos a hacer lo mismo que aprendió del maestro. Memorización. Estas palabras, trabalengua. El proceso de transmisión verbal o oral era el único proceso de comunicación intergeneracional practicado entre los sabios. Transmitir o entregar en hebreo es masorá y recibir es kabbalah. Y estos son términos técnicos usados en la literatura rabínica para detallar el proceso de transmisión verbal. El estudiante que repite la lección 100 veces no se compara con quien la repite 101 vez. Por eso es que todo el tiempo ellos estaban repitiendo las palabras de la Torá.
para que entonces pudieran ejercer el arte de la memorización. Lo dije bien. Primera de Corintios capítulo 15 verso 3 dice: porque entre lo primero que les transmití fue lo que yo también recibí. Esto fue el apóstol Pablo hablando. Costumbres. Un discípulo era responsable de aprender las tradiciones, o en otras palabras, métodos o costumbres de su maestro, y cómo su maestro guardaba los mandamientos de Dios e interpretaba las escrituras. Lucas 8:10 dice: y él dijo: a ustedes les he dado saber los secretos del reino de Yahweh, pero el resto se les enseña en parábola, para que ellos puedan mirar, pero no ver, oír, pero no entender. Cuando Yeshua dijo estas palabras, él estuvo citando de Isaías capítulo 6 y verso 9. El arte de la imitación. Otro deber, el tercero. El más alto llamado de un discípulo es ser un reflejo de su maestro. Mateo 7:24. Así que todos los que oyen estas palabras mías y actúan por ellas serán como un hombre prudente que edificó su casa sobre el cimiento de roca. Así que todos los que oyen, Shema es escuchar con la intención de obedecer. Y el último deber del discípulo es enseñar a ser otros discípulos. Ya entrenado, un discípulo se convierte en un maestro y lo comisiona para ser sus propios discípulos. Los hombres de la gran sinagoga solían decir tres cosas. Número 1, sé paciente en la administración de la justicia, hacer discípulo y crear una cerca o vallado alrededor de la Torá. Mateo 28, 19 y 20, que fue el texto que comenzamos este estudio. Por lo tanto, vayan a ser discípulos a gente de todas las naciones, dándole la inmersión en mi nombre, y enséñeles a obedecer todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la época. Vamos a ver entonces, o a proseguir con el estudio y a ver cuál es el yugo del maestro. Para los seguidores de Yeshua, el yugo es una libre elección, pero es una que se requiere responsabilidad y sumisión. Mateo capítulo 11, versos 28 al 30 dice: vengan a mí todos los que están agobiados y cargados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy manso y de corazón humilde, y así encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Un texto de referencia para compararlo con los escritos proféticos es Jeremías 6:16, que este es el texto base del programa Caminando en Obediencia. Párense en el cruce de los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál es la buena senda? Tómenla y encontrarán descanso para sus almas. ¿Por qué descanso para sus almas? Yeshua está haciendo una invitación. Vengan a Él, todos los que están agobiados y cargados, puesto que Él es la puerta para el descanso, para que las almas encuentren descanso, porque el yugo de Yeshua es fácil de hacer o fácil de cargar, y su carga es ligera, no pesada. Amén. Vamos a continuar. En el Talmud Avot, el Tratado de Avot, capítulo 3 y párrafo 5, el rabí Neuina ben Hakaná dijo: aquel que toma el yugo de la Torá se despoja del yugo del gobierno y del yugo de los intereses mundanos, y aquel que se despoja del yugo de la Torá pone sobre sí mismo el yugo del gobierno y de los intereses humanos, haciendo la comparación con las palabras de Yeshua en Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. En otras palabras, el yugo del Mesías es el yugo de la Torá. Como Yeshua caminó la Torá, nosotros estamos unidos a Él para aprender los caminos de Yeshua a través de la Torá. En Deuteronomio 30:11 Dios dijo: este mandamiento que yo te mando hoy no es difícil y no está fuera de su alcance. En resumen, Yeshua quiere que a través de Él llevemos el yugo de la Torá, que no será una carga que no podamos seguir, sino más bien un descanso agradable. ¿Cuándo es que nosotros se nos hacen los mandamientos como una carga pesada?
cuando nosotros no estamos dispuestos a obedecerlo. No es que la Torá sea un yugo pesado, es nosotros que lo hacemos pesado. ¿Cuál es el yugo del discipulado? Según Mateo 11 del 28 al 30. Esta palabra descanso en el griego es anapauo y que significa reposar y refrescarse, confortarse o descansar, lo cual equivale a la palabra hebrea del Strong 5117, nuh, y la palabra significa orientar o guiar a otro en un lugar o estado de reposo. Cuando uno ha experimentado un lugar o estado de reposo, él desea dirigir a otro a aquel reposo. Ahora vamos a analizar cuál es el costo del discipulado. Yeshua advirtió a sus seguidores que consideraran el costo del discipulado antes de tomarlo. ¿Qué significa considerar el costo? Medir las demandas del discipulado antes de tomar una decisión de comprometerte a ellas. Lucas 14, 28 al 30 dice: supongan que uno de ustedes requiere construir una torre. ¿No se sienta y estima los gastos para ver si tiene suficiente capital para completarla? Si no lo hace, entonces cuando hayan echado los cimientos y no pueden completar la obra, todos los que vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este es el hombre que comenzó a construir, pero no pudo terminar. Yeshua advirtió a sus seguidores que el costo del discipulado requería poner en orden nuestras prioridades. ¿Quién es más importante en la vida? Lucas 14:26 dice: si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, sí, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto sí que es difícil. Mateo 10:37 dice: cualquiera que ame a su padre o madre más de lo que me ama a mí, no es digno de mí. Cualquiera que ame a su hijo o hija más de lo que me ama a mí, no es digno de mí. Yeshua advirtió a sus seguidores que el costo del discipulado requería sufrir persecución. Pero vamos un poco atrás y vamos a aclarar estos dos versos que acabé de leer. ¿Significa esto que tú vas a odiar a tus familiares o hasta a tus propios hijos? No, hermano, no es esto lo que significa, sino que necesitamos poner las prioridades correctas en nuestra vida. Dios y la familia primero. Pero no podemos poner la familia nuestra sobre Dios, porque entonces esto es lo que aquí Yeshua está diciendo, que cuando hacemos esto no somos contados como dignos de ser discípulos de Yeshua. Y esto pues puede sonar un poco controversial para muchas personas, específicamente como cuando somos padres, porque nosotros amamos a nuestros hijos, pero hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a echar a un lado nuestras prioridades familiares para seguir lo que Yeshua demanda de nosotros. Esto es lo que Yeshua quiere que nosotros analicemos, que quién es más importante en nuestra vida y reconocer o tener la prioridad de Dios en nuestra vida. Este es el punto esencial de estos versículos. Yeshua advirtió a sus seguidores que el costo del discipulado requería sufrir persecución. Mateo 10:38 dice: y cualquiera que no tome su estaca de ejecución y me siga, no es digno de mí. ¿Qué significa tomar su estaca de ejecución o la cruz? El estar dispuesto a desraigarse de lo más preciado en la vida para morir por causa del reino de Dios. Hoy en día nosotros aquí en Estados Unidos, que yo vivo aquí en Estados Unidos, tenemos la libertad de poder expresar, tener libre expresión en cuanto a predicar el evangelio, no como en otras regiones del mundo que muchos de nuestros hermanos creyentes se les ha privado este privilegio y han tenido que sufrir a manos de perseguidores allá en el Oriente Medio también, como muchos cristianos sufren persecución por causa
del reino de nuestro Rey. Yeshua llama a sus discípulos a hacer el último sacrificio por causa del Evangelio y el discipulado. Mateo 10:39 dice: cualquiera que encuentre su propia vida la perderá, pero la persona que pierda su vida por mi causa la encontrará. Dar tu propia vida, el estar dispuesto a sacrificarlo todo por ser discípulo del Mesías. ¿Estarás tú dispuesto? Tú que quieres seguir a Yeshua como el Mesías, como tu maestro, como tu rabino, ¿estaremos dispuestos a dar nuestra propia vida por Él? Puesto que ya Él lo hizo por nosotros. ¿Qué es el reino de los cielos? El mensaje del Evangelio, y Evangelio en hebreo se llama Besorá, está íntimamente relacionado con el concepto del reino de los cielos. Es el tema central del Evangelio, es arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. La palabra arrepentimiento o teshuvá literalmente significa devolverse atrás de la vida de pecado que hemos seguido, caminando en dirección opuesta y regresarnos al Padre. La palabra hebrea para teshuvá viene del Strong 7725 con la raíz primaria shuv, que significa volverse de aquí o alejarse, no necesariamente con la idea del volver al punto de partida. Generalmente significa retirarse, así que no significa hacer un cambio 360, puesto que si hace un cambio 360 estaría regresando de donde tú saliste, sino hacer un giro 180 grados. Y esto está también un versículo de referencia en Isaías 43. ¿Qué significa el reino de los cielos está cerca? En Marcos 1, 14 y 15 dice: después que Juan fue arrestado, Yeshua vino a Galilea proclamando las buenas nuevas de Yahweh. El tiempo ha llegado, el reino de Yahweh está cerca. Vuélvanse a Yahweh de sus pecados y crean en las buenas noticias. Mateo 3, 1 y 2. Durante estos días se presentó en el desierto de Judá Juan el Inmersor y empezó a proclamar el mensaje: vuélvanse de sus pecados a Yahweh, porque el reino de Yahweh está cerca. Isaías 43. Una voz clama gritando en el desierto diciendo: preparen el camino para Yahweh. Isaías 59, 20. Entonces el Redentor vendrá por amor a Sión y apartará la iniquidad de Jacob. Así dice Yahweh. El reino de los cielos, lo que en hebreo se conoce como Malchut ha-Shamayim, significa gobierno y reinado de Dios, y se refiere a la edad mesiánica, ahora y en el futuro. En la literatura rabínica, los sabios igualaban al aceptar el reino de los cielos con aceptar la Torah de Dios. En esencia, los sabios querían decir por el reino de los cielos que si un judío quería seguir la Torah seriamente, este está aceptando la señoría de Dios, esto es, que el tal acepta hacer lo que sea que la ley le exija o demande. Ellos querían decir que cualquiera que comience a guardar la Torá ha venido a sujetarse bajo el mandato de esta y ahora bajo el gobierno y reinado de Dios. Este ha tomado para sí el yugo del reino de Dios o simplemente el reino de Dios. Para ellos, este reino era esencia el gobierno de Dios, descrito igualmente como una aceptación personal de que Dios ahora reina en la vida de cada individuo. Vamos a analizar más detalladamente lo que significa aceptando el reino de los cielos. El aceptar el yugo del reino de los cielos significa someterse a la autoridad de Dios en nuestras vidas, y esto nos guiará naturalmente a aceptar el yugo de los mandamientos. En Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es el yugo del reino de Dios. El yugo de los mandamientos, Deuteronomio 11:13 dice: así que si ustedes escuchan cuidadosamente a mis mandamientos que les estoy dando hoy, a amar a Yahweh su Elohim y servirle con todo su corazón y con todo su ser. Deuteronomio 30, 11 al 14 dice: porque estos mandamientos que yo te estoy dando hoy no son muy duros para ti, no están fuera de tu alcance. Hay muchas personas que dicen: yo
yo no puedo guardar los mandamientos porque son muy difíciles de hacer. Fíjense lo que dice aquí el Eterno en Deuteronomio 30. No está en el cielo para que necesites preguntar, ¿quién irá al cielo por nosotros? Lo traerá a nosotros y nos los haga oír para que podamos obedecer. Asimismo, no está al otro lado del mar para que necesites preguntar, ¿quién cruzará el mar por nosotros? Lo traerá a nosotros y nos lo hará oír para que podamos obedecerlo. Al contrario, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca, aún en tu corazón. Por lo tanto, lo puedes hacer. La excusa está en nosotros. Otras citas bíblicas de referencia que apoyan lo que Deuteronomio 30, 11 al 14, busque Romanos 10, 8 al 10 y Hebreos capítulo 2, los primeros 3 versículos. Cuando se dice que el reino de los cielos está a la mano, está diciendo que su reino está aquí y ahora. ¿En qué forma? Aun cuando la edad mesiánica no ha comenzado aún, podemos comenzar a vivir en este reino aquí y ahora. El reino de los cielos es aceptar la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Arrepentirse es volverse atrás, dejar de pecar y comenzar a hacer el bien de la manera en que Dios define lo que es justicia en la Torá, porque el reino de los cielos está aquí. El mensaje del Evangelio tiene un lenguaje sencillo, fíjese. Mateo 5, 17 al 19, que previamente nosotros lo habíamos leído, dice: no piensen que he venido a abolir la Torá a los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Sí, en verdad, les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasarán de la Torá, no hasta que lo que tenga que suceder, suceda. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos mandamientos y enseñe así a otros, será llamado el menor en el reino de Yahweh. Pero cualquiera que los obedezca y así enseñe, será llamado grande en el reino de Yahweh. Mateo 7, 21 al 23. No todos los que me dicen mi amo, o Señor, Señor, como dicen en algunas otras versiones, entrarán en el reino de Yahweh, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En aquel día muchos me dirán, muchos me dirán, mi amo, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces les diré en su propia cara: nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torá. Este texto es muy importante que nosotros lo entendamos, puesto que estamos hablando de gente que estaba haciendo obras en el nombre de nuestro Mesías, como profetizar y el ministerio de liberación, echar fuera demonios, o el ministerio de sanidad, o hacer milagros y prodigios. Hay muchas personas que están ministrando bajo estos ministerios y lo están haciendo en el nombre de Jesús, pero les falta algo. Les falta volver a sus caminos al Padre, puesto que están haciendo las cosas equivocadamente o fuera de la jurisdicción del Rey, puesto que no han podido entender o aceptar el yugo del reino establecido en la Torá del Padre. Así que vamos a analizar estos versículos de Mateo. El mensaje del Evangelio tiene un lenguaje sencillo. En contra de la ley significa es sin Torá. Cuando Yeshua dice, no piensen que he venido a abolir la Torá, y luego dice, apártense de mí, transgresores de la Torá. Esta palabra transgresores o inicuos en otras versiones viene de la palabra griega anomia, del G458, con su raíz a anomos del G459, que significa, anomos significa estar sin ley, y esta ley específicamente se refiere a la Torá. Anomia significa, o anomía significa ilegalidad, violación de la ley, maldad, impiedad, infracción. Infringir la ley, iniquidad, maldad o transgresión. Así que si Yeshua dice, apartaos de mí, transgresores de la Torá, aun si tienes ministerio, aun si tienes nombre,
aun si has hecho milagros y prodigios, aun si profetizas en el nombre de Jesús. Todas estas cosas tienen un orden establecido en la Torá. Si no estás guardando los mandamientos, si no estás caminando en obediencia, si rechazas, solamente guardas 2 mandamientos y el resto los rechazas, entonces eres candidato para que escuchar las palabras tan fuertes de la boca de nuestro Mesías, que dice: apártense de mí, transgresores de la Torá. Por tanto, les encomio y les suplico y les imploro que por favor aprendamos el corazón de nuestro Padre y regresemos al fundamento que es su Torá, para nosotros aprender a caminar en obediencia, para que no seamos candidatos de escuchar estas palabras en aquel día, puesto que esto es fuerte, amado. Amor es la marca de un verdadero discípulo de Yeshua. Hay mucha gente que dice: yo amo a Dios, pero ¿estarán guardando los mandamientos del Eterno? Si tú dices que eres un discípulo de Yeshua, pues se te tiene que notar. Y una de las marcas identificadoras es el amor, pero está altamente relacionado con guardar los mandamientos. Muchos utilizan el concepto del amor para identificarse como discípulos del Mesías, malinterpretando Juan 13, 34 y 35 como la única marca identificadora de ser discípulos del Mesías. Se basan en 2 conceptos muy acertados: todo lo que necesitamos es amor y el nuevo mandamiento. Pero, ¿será realmente un nuevo mandamiento? Vamos a analizar las palabras de Juan 13, 34 y 35. Yo les estoy dando un mandamiento nuevo. Estas son palabras de Yeshua. Permanezcan amándose el uno al otro. De la misma manera que yo les he amado, ustedes también tienen que amarse el uno al otro. Todos sabrán que son mis discípulos por el hecho de que tienen amor el uno por el otro. Amor es la marca del verdadero discípulo de Yeshua. ¿Y será este un nuevo mandamiento? ¿De dónde vienen estas palabras? Por el hecho de que tienen amor el uno por el otro. De Levítico 19, 18, que dice: no tomes venganza sobre o cargues rencor con ninguno de tu pueblo. Más bien, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. Cuando nosotros leemos en la Torá estas palabras al final de un versículo, yo soy Yahweh, lo que significa es que nosotros hemos de rendirle cuenta a Él personalmente. Así que, ¿será este un nuevo mandamiento? Yeshua estuvo citando de Levítico 19, 18. Eso no es un nuevo mandamiento. Pero ¿qué es lo que es nuevo? Vamos a ver. ¿Cuál es el mandamiento original? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. Ya lo leímos. La diferencia, como a ti mismo. El nuevo mandamiento: permanezcan amándose el uno al otro. De la misma manera que yo les he amado, ustedes también tienen que amarse uno al otro. La diferencia: como yo les he amado. La más razonable explicación de este versículo es que Jehová nos encomienda dar de nuestro amor a nuestro vecino y no amar como nosotros nos amamos. La conjunción está en el ofrecer lo que tenemos, así cumplimos con el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cada cultura e individuo tiene su propia forma de expresión, y esto conlleva a que cada hombre trate de expresar su amor a Dios en la manera que su mente se ha adaptado a su forma de crianza, experiencias y cultura. Ahora bien, estas expresiones no necesariamente son del agrado de nuestro Padre Celestial. Por esto, Él nos dejó instrucciones específicas de cómo demostrarle a Él nuestro amor. Cuando el Mesías dice que guardemos los mandamientos, como el Mesías desea que nosotros demostremos nuestro amor, es de la siguiente forma. Juan 14, 15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Verso 21. Todo el que tiene mis mandamientos y los guarda,
el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo lo amaré y me revelaré a mí mismo a él. Todas estas personas que dicen tener revelaciones del Maestro, pero se niegan a guardar los mandamientos del Padre, ¿qué revelación ellos recibieron? Puesto que aquí específicamente Yeshua dice que todo el que tiene los mandamientos de Dios y los ama y los guarda, ese es el que está demostrando amor. Entonces, si tú estás demostrando amor al Padre, entonces el Padre te amará y vas a recibir revelación para que continúes andando en obediencia. Juan 15:10 dice: si ustedes guardan mis mandamientos, ustedes permanecerán en mi amor, tal como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Mi gente, Yeshua aquí mismo dice: tal como he amado a mi Padre y he guardado los mandamientos de Él y he permanecido en su amor. Si Yeshua, nuestro Mesías, como estamos hablando acerca del llamado del discipulado, y Él es nuestro Maestro, si Yeshua guardó los mandamientos de Dios, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo y pretender seguirte llamando discípulos del Mesías? Cuando aquí, mi gente, amados hermanos, en los evangelios los estamos probando, que Yeshua fue específicamente claro al decir estas palabras en el Juan capítulo 14 y Juan capítulo 15. Continuemos. ¿Cuál es la gran comisión? El texto temático de este estudio, que ya lo leímos en Mateo 28, 19 y 20. La gran comisión se destaca en 4 partes. La primera, ir a las naciones. Segundo, hacer discípulos. Tercero, bautizarlos en su nombre. Yeshua fue específico cuando dijo en mi nombre. No dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él dijo en mi nombre. Y enseñarles a obedecer los mandamientos. Yeshua envió a sus seguidores a las naciones y a ser discípulos. Mateo 5, los versículos 14 al 16 dice: ustedes son la luz del mundo. Un pueblo asentado sobre un monte no se puede esconder. Igualmente, cuando la gente enciende una lámpara, no la cubren con un tazón, sino la ponen sobre el candelero para que alumbre a todos en la casa. Asimismo, dejen que su luz alumbre delante de la gente, de manera que puedan ver las buenas obras que hacen y alaben a su Padre que está en el cielo. Seamos luz en medio de la oscuridad. Yeshua envió a sus seguidores a las naciones y a ser discípulos. Mateo 5:16 dice: asimismo, dejen que su luz alumbre delante de la gente, de manera que puedan ver las buenas obras que hacen y alaben al Padre que está en el cielo. Buenas obras son el reflejo en nuestras vidas por guardar los mandamientos de la Torá, que da testimonio de que somos discípulos de Yeshua. Yeshua envió a sus seguidores a las naciones a ser discípulos, así que la gran comisión incluye la restauración de Israel. Isaías 49:6. Él ha dicho: es gran cosa que tú seas mi siervo para establecer las tribus de Jacob y recuperar la dispersión de Israel. Yo te he dado a ti por pacto a un pueblo. Yo también te haré luz para las naciones, para que mi salvación se difunda hasta los confines de la tierra. Cuando Yeshua dijo estas palabras en Mateo, estuvo citando de Isaías 49:6, que incluye la gran comisión. Yeshua nos encomendó encarecidamente a que prestáramos más atención a las virtudes de misericordia y justicia de la Torá que a la legalidad de la pura letra o lo físico de la Torá. Así que edificar el reino de Dios incluye el hacer obras de justicia y misericordia hacia nuestro prójimo sin hipocresía ni falsedad, sin descuidar los asuntos de peso que la Torá nos enseña a practicar en nuestro diario vivir. Para recapitular este estudio, aprendimos primeramente que un discípulo es un estudiante que se somete a las enseñanzas de su maestro y mentor. Vimos cómo un discípulo trata de sujetarse a Dios de la misma forma que su maestro lo hace al desarrollar una relación que es como de discípulo a maestro, de esclavo a su señor, de un hijo a un padre y de una esposa a su esposo. Estas fueron las relaciones que nosotros hicimos comparativas.
Aprendimos también que los discípulos tienen 4 trabajos primordiales o 4 deberes. Primero, memorizarse las enseñanzas de su maestro. Aprender las costumbres o métodos de acuerdo a la Torá, como lo hace su maestro. Imitar las acciones de su maestro y levantar nuevos discípulos. También aprendimos que el yugo del discipulado de Yeshua es una metáfora en relación a la Torá. Yeshua nos previno que calculáramos el costo de tomar su yugo. También que el mensaje de arrepentimiento que Yeshua le enseñó a sus discípulos cuando dijo: arrepentido, el reino de Dios está cerca, vimos cómo es que arrepentirse significa voltearse de sus pecados, que el reino es su reino y su regla, no es nuestro reino ni nuestra regla, que a la mano significa que ya está presente, y esto nos conduce a realizar que guardar los mandamientos es un acto de amor hacia el Mesías y hacia nuestro prójimo. También, finalmente, aprendimos que Yeshua envió a sus discípulos diciendo: y hacer discípulos en las naciones, bautizándolos y enseñar todo lo que Yeshua enseñó. ¿Y qué fue lo que Yeshua enseñó? La Torá. Él no se inventó ni se sacó de la manga nada nuevo. Fue la Torá. Antes de concluir, quiero dejarles con esta diferencia en lo que es un creyente y un discípulo. Y a medida que nosotros vayamos leyéndolo, hágase una comparación y en qué categoría usted cae. ¿Ok? Todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente muestra ser discípulo. El creyente suele esperar panes y peces, el discípulo es un pescador. El creyente lucha por crecer, el discípulo por reproducirse. El creyente depende en gran parte de los pechos de la madre, el discípulo está destetado para servir. Referencia, 1 Samuel 1, 23 y 24. El creyente gusta del halago, el discípulo del sacrificio vivo. El creyente entrega parte de sus ganancias, el discípulo entrega parte de su vida. El creyente puede caer en la rutina, el discípulo es revolucionario. El creyente busca que le animen, el discípulo procura animar. El creyente espera que le asignen tarea, el discípulo es solícito en asumir responsabilidades. El creyente murmura y reclama, el discípulo obedece y se niega a sí mismo. El creyente suele ser condicionado por las circunstancias. El discípulo aprovecha las circunstancias para ejercer su fe o emuná. El creyente reclama que le visiten. El discípulo va y visita. El creyente busca en la palabra promesas para su vida. El discípulo busca vida para cumplir los mandamientos de Dios. El creyente vale para sumar, el discípulo para multiplicar. Los creyentes aumentan la comunidad, los discípulos aumentan las comunidades. Los creyentes esperan milagros, los discípulos obran milagros. El creyente es un ahorro, los discípulos una inversión. El creyente cuida de las estacas de su tienda, el discípulo ensancha el sitio de su cabaña. El creyente hace hábito, el discípulo rompe los moldes. El creyente madura se hace discípulo. El discípulo maduro asume los ministerios del cuerpo. El creyente espera un avivamiento, el discípulo es parte de él. El creyente organiza sin morir, el discípulo muere y resucita para dar vida. El creyente aislado de su congregación se lamenta de no tener ambiente. El discípulo crea ambiente para formar una congregación. El creyente es socio, el discípulo es siervo. El creyente dice, ojalá. El discípulo responde, heme aquí. El creyente quizás predica el evangelio. El discípulo hace discípulos que guarden la Torá. El creyente espera recompensa para dar. El discípulo es recompensado cuando da. El creyente espera que oren por él. El discípulo ora por los demás. El creyente se congrega para encontrar al Señor. El discípulo trae la presencia del Espíritu Santo. El creyente sigue intentando limpiarse para ser digno de Dios.
El discípulo no se mira más y obra en la emuná caminando en obediencia al Padre. El creyente espera que le interpreten las Escrituras. El discípulo conoce las Escrituras y da testimonio de ellas. El creyente busca consejos de los demás para tomar una decisión. El discípulo ora a Dios, lee la Escritura y en fe toma una decisión. El creyente espera que el mundo se perfeccione. El discípulo sabe que este no es el reino de Dios y espera la venida del Mesías confiado. Teniendo todas estas comparaciones, ahora te dejo con esta pregunta. ¿A quién deseas seguir? ¿Quién es tu maestro? ¿Estarás dispuesto a dar tu propia vida por seguir a Yeshua? Vivir como Yeshua, hablar como Yeshua, comer como Yeshua, portarte como Yeshua, conducir tu vida de acuerdo como Yeshua lo hizo. Se requiere un compromiso serio. No es un chiste seguir a nuestro maestro. Esto es cosa seria. Caminando según los pasos de nuestro Mesías conlleva mucha responsabilidad. Y como aprendimos en el estudio, es un llamado alto y difícil, pero no imposible. Yeshua no nos dejó solos. Nos envió el consejero legal, el Espíritu de Santidad del Padre. Y el Padre nos dejó sus instrucciones por escrito, su Torah divina, para que sepamos cómo Él quiere que nosotros caminemos en obediencia. Acuérdate, detente en los caminos. No sigas corriendo. Pregunta por las sendas antiguas. Pregunta por el camino correcto y hallaréis descanso para tu alma. Esta es tu servidora Alisa Velázquez. Espero que este estudio sea uno decisivo en tu caminar con el Mesías y te decidas a caminar en obediencia, tal como Él enseñó que nosotros lo hiciéramos. Sigue en sintonía con nosotros por Teshuvah.tv. Visítanos a la página y dale clic en el botón de donación y sé partícipe de este avivamiento de recoger a nuestros hermanos perdidos de la casa de Israel en la dispersión para juntos edificar el reino de nuestro Abacadosh aquí en la tierra y esperar fortalecidos en la venida de nuestro Mesías, el verdadero Rey de Israel. Así que será hasta la próxima. Que el Eterno te bendiga y te guarde y que te ayude a caminar en obediencia. Shalom.